Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el CAP 7D, el Real Heredero Uzumaki. Como les dije en el CAP pasado, hay algunas cosas que resolver del evento del QB. Sé que estos eventos, el evento del QB y sus derivados es algo que se han extendido un poco, pero no puedo simplemente dejarlo de lado y punto dado a las cosas que van a pasar más adelante. De hacerlo podría perder un poco de coherencia dado a lo que tengo pensado. En el CAP pasado, si bien traté otros asuntos, las horas no pasaron tanto y esto tal vez no podría ser muy bien visto por algunos. Pero de nuevo, no solo puedo saltar estas cosas por las cosas que pasaran más adelante. Como verán en este CAP, había una razón por la cual tuve que hacer tal cosa. Espero que puedan entender y más que eso, disfrutar de la historia con la cual no quisiera cometer otros errores como el que pasó con el clon de Jiraiya. Y sí, podría no ser tan importante, pero dejar que se me escapen tantas cosas a la hora de llegar a un resultado podía hacerse o muy largo, o perder el sentido que quiero. Como les comenté en el CAP anterior, para los hermanos de Naruto y en especial para su hermana me gustaría que me dieran algunas propuestas. Comenté que ya les había puesto un nombre, pero no me convence mucho y bueno, sería interesante saber sus propuestas para ponerle el nombre. Sea como sea, espero y disfruten del CAP. Si les gustó me dejan saber en los comentarios, también su comentario sobre el dibujo. También podrían dejar su like. Sin más, los dejo con el CAP. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 7. Falsa tranquilidad. Sí, habían logrado sellar al Kyuubi, poner pausa a toda la destrucción que la criatura podría causar de estar libre por ahí. Sin embargo, no podían ponerse cómodos de ninguna forma posible. No era algo que deberían de hacer de ninguna forma y por lo mismo incluso desde antes de que el QB fuera tratado había comenzado las búsquedas de personas. Y sí, mientras el QB estuvo a la vista no pudieron hacerlo como deberían y solo luego de que dejó de estar en el lugar fueron capaces de hacerlo como debían. Sin embargo, el hecho de que el Biju no estuviera era algo que los ayudaba bastante a continuar su trabajo. ¿Qué había pasado con el Biju, con esa criatura que causó tal desastre? No tenían la menor idea. En un principio fueron capaces de verla desde lejos y luego de unos 5-8 minutos como máximo, desapareció. Sí, fue el tiempo que se tomó la aparición del Kyuubi. Era imposible negar que todo el desastre, el miedo, la desesperación, el nerviosismo hizo sentir todo ese tiempo mucho más largo. Pero no fue tanto tiempo como para que llegara a pasar una hora. No, estaba demasiado lejos de ese tiempo y de haberse acercado un poco siquiera, para entonces pudieran no quedar una parte sana en la aldea. Por suerte la criatura fue tratada y pudieron continuar su trabajo sin problemas. Las diferentes ubicaciones donde se dieron grandes daños por los ataques del Biju, los Shinobis intentaban hacer todo lo posible para ayudar a las personas desaparecidas entre los escombros. Algunos que estaban más lejos a fin de conseguir ayuda, esos que estaban más lejos y en particular lo que mejor estaban fueron en busca de ayuda. No tuvieron que ir demasiado lejos para encontrarla. Con lo que había pasado solo unos pocos minutos atrás a lo mucho no había forma de que estuvieran muy lejos. Por esto mismo esos que estaban lejos del primer lugar que sufrió daños pudieron recibir ayuda. Con lo rápido que estaban trabajando para rescatar a sus camaradas al ser tantos, pudieron encontrar a muchos rápidamente. Era cierto que no todo iba a ser tan rápido al no saber dónde estaban, pero cada uno ponía su esfuerzo para buscar a sus camaradas y salvarlos. Los miembros del clan Inosuka, teniendo la oportunidad de usar sus canes para las búsquedas, se repartían como podían para ayudar en las diferentes ubicaciones. Siendo esta ayuda de canes que podrían buscar el aroma de las personas, facilitaba mucho las cosas para poder encontrar a esos ninjas y civiles heridos, inconsciente y lastimosamente, aquellos que habían estado muy grave de salud. El clan Inosuka no era el único que trabajaba casi con desespero en las diferentes ubicaciones. No era así. El clan Aburame con sus insectos hacían lo propio. Era cierto que sus insectos eran más usados para quitar el chakra a un enemigo. Sin embargo, estos insectos tenían una conexión con su usuario y por tanto, al juntar cientos, sino que miles en su ubicación fácilmente podrían encontrar a las personas y no solo eso,
sino que también al juntar una gran cantidad de insectos lograban levantar los escombros a las mismas personas para ponerlas a salvo. El clan Akimisi no era muy diferente. Si bien su apariencia física gritaba que no eran capaces de hacer nada bien y más que hacer una ayuda iban a ser un total atraso, no era así. No lo era en lo más mínimo, con su jutsu de expansión corporal el cual también los dotaba de bastante fuerza eran capaces de levantar los escombros sin ayuda de nadie y sin muchos problemas, de hecho, tener la posibilidad de encargarse de esto tan fácilmente había agilizado enormemente el trabajo de búsqueda en las diferentes ubicaciones. Sin duda alguna como iban en unas horas y bien no iban a estar todos a salvo y bien, lo cierto es que para el día siguiente iban a terminar con estas cosas sin problemas. Al menos era lo que el joven de pelo plata pensaba por lo rápido que estaban yendo las cosas, en su posición habían varios miembros del clan Akimisi y del clan Aburame, las personas con esta ayuda habían sido encontradas rápidamente y sí. A pesar de que el área era grande no podía pensar en simplemente dar las cosas por sentado sin importar sus deseos. Sin embargo, tenía esperanza en que esto pase. Justo por eso mismo a fin de apresurar un poco las cosas hizo unos 5 clones que ayudaran mucho más. Sabía las consecuencias de eso, pero necesitaba terminar con ese asunto tan rápido como fuera posible. Mientras más rápido terminaran, más rápido podía terminar e ir a conocer la condición de su sensei. Estuvo más seguro de eso cuando a la distancia vio una y otra nube de humo enorme. Con lo calmado que estaban las cosas no podía pensar en que el Kyuubi estaba por ahí. No, era claro que habían lidiado con esa criatura hace un tiempo, pero no por eso podrían relajarse. Aparecieron en su casa, en la habitación donde sus hijos estaban bastante tranquilos, sanos a diferencia de antes, era tanto así que ambos con sus pequeños manos y ojos mayormente cerrados al asomarse para verlo, voltearon a su dirección. La felicidad que sintieron en ese momento al ver los pequeños bebés, sin excepción alguna lo hizo dejar atrás lo que había pasado antes. Fue tanto así que en ese momento se olvidaron de que fuera de su casa, las personas no encontraban un lugar donde estar. Claro, el Kyuubi fue tratado, pero quien se había pronunciado al respecto, exacto. Nadie lo había hecho y asimismo, tampoco había pasado demasiado tiempo para que su miedo se atenuaran. En todo caso, en ese momento no pensaron en ellos, no pensaron en nada más que no fuera la felicidad de estar de pie viendo a esas nuevas vidas que habían llegado al mundo. Y no era para menos, la mayor parte de ellos casi moría esa noche. Entonces, estar lo suficientemente bien para dejar todo atrás y concentrarse en sus hijos, ahijados, casi nietos en dado caso era algo de tener en cuenta, era algo que daba la oportunidad a que eso pasara. Gracias por darme estos hermosos hijos, Kusina, dijo el rubio bastante feliz, pero aún preocupado. No era tanto por el desgraciado sujeto. No, ahora su preocupación era el sello. Sabía que había trabajado bastante en él y no estuvo solo. Sin embargo, el hecho de que ellos, unas personas que si bien con buenos conocimientos en el Fuinjutsu, pero estando por demás a millas y millas de distancia de lo que eran capaces de hacer los Uzumaki cuando vivían, lo hacía preocuparse. La pelirroja sonrió sin preocupación alguna por la felicidad que tenía en ese momento y asimismo, se recostó en su esposo quien la abrazó. Bueno, ahora solo tenemos que cuidarlos y pensar en su futuro, dijo la mujer imaginando la clase de vida, las cosas que iba a vivir con sus hijos desde ese momento y más luego de lo que pasó. Sin duda, por cómo se habían dado las cosas había llegado a pensar que no iban a llegar a este momento. Claro, sus cadenas de chakra hicieron muy fácil las cosas y decir lo contrario sería no pensar claramente, pero era imposible negar que su debilidad del momento hizo que estuviera muy cerca de perder a sus hijos, incluso casi perdía a su esposo. Ahora, tenía a sus hijos seguros, sanos y no tenía de lo cual preocuparse. El Sanin podría ser muy distraído, incluso tonto a veces y prueba de ello fue lo que hizo antes al luchar tan de frente contra el Biju. Claro, tenía que hacerlo, de cierta forma era tan fuerte como para hacerle sentir dolor y por tanto, era algo que tenía que hacerse y más por la situación en la cual estaban en ese momento. Sin embargo, fue algo demasiado imprudente y esto a su vez era algo recurrente en su camino shinobi. Claro, negar su poder era imposible, pero las cosas tenían que decirse como son.
El hombre era distraído, irresponsable, imprudente y casi tonto. A pesar de ello, sabía que faltaba alguien en la escena. Sí, recordaba muy bien cuando se le dijo que eran 3 criaturas y aquí solo habían 2. Minato, dijo un tanto preocupado ante la idea que el hijo faltante de ambos fuera dejado en esa cueva. Pues si era así, el niño no estaba bien en este momento. Por un lado el Kyuubi hizo polvo todo ese lugar, por el otro sus colas cayeron en el lugar, ¿cuál de las dos peor? Simplemente si estaba en ese lugar no había forma de que estuviera bien. ¿Qué pasa, sensei? Preguntó tranquilamente como si nada faltara y tal vez no se le podría juzgar. 2 de sus hijos estaban cerca de morir hasta hace unos pocos minutos atrás y su sensei no estuvo mucho mejor. Ahora, tenía este pequeño momento de paz, de tranquilidad al ver a sus hijos bien. Eso era suficiente para que al menos por algunos minutos se desconecte de todas las otras cosas. No deberían de ser 3, dijo el Sanin mientras miraba a los 2 niños y con las palabras dichas por el hombre de pelo blanco, los ojos del rubio se abrieron hasta su punto máximo al recordar tal cosa, se puso frío al recordar a su primer hijo. Ese cual fue llevado por esa mujer que por lo que vio, se perdió en la cueva. Sabía que llevaba a un punto en la aldea, pero no podía sentirse bien teniendo en cuenta que su hijo estaba en quién sabe dónde luego de tal cosa. No, no puede ser, lo olvide, dijo la pelirroja sintiéndose aún peor que el rubio y es que, antes había estado muy interesada en buscar a su hijo y ahora resulta que se olvidó de él. Y sí, sabía que estos 2 hijos que estaban bajo su vista estuvieron muy mal, estuvieron a punto de morir por lo que pudo ver antes y luego tuvo que curar a Jiraiya antes de llegar a su casa donde se encontró con sus hijos, que al verlo se sintió muy bien. Sin embargo, así como lo vio lo ideal era que fuera capaz de recordar su pequeño e indefenso hijo del cual no tenía la menor idea a dónde estaba. Tengo que buscarlo, dijo la mujer pelirroja zafándose del hombre rubio y casi echándose a correr rápidamente a la ventana más cercana a fin de ir en busca de sus hijos. Sin embargo, antes de que fuera muy lejos el Sanin la detuvo. Espera, Kusina, la mujer se detuvo apenas. Yo iré, puedes quedarte aquí, dijo el Sanin acercándose a la mujer pelirroja. No, no puedo quedarme aquí. Tengo que buscar a mi hijo, dijo mirando al Sanin que se detuvo enfrente de ella. Sé que es tu hijo, sé que te preocupas por él. Sin embargo, se te extrajo el Kyuubi, dijo haciendo énfasis en esto y por esto mismo el rubio dijo. Jiraiya-sensei tiene razón, tienes que ir con un médico. Yo iré a buscarlo, dijo el rubio Hokage acercándose a su sensei quien lo miró. No, no. Ustedes tienen que estar aquí, tienen que disfrutar de sus hijos. Nada de eso debió ser esta noche. Así que, Minato tienes que estar con tus hijos y Kusina vas a atenderte, dijo firmemente y el anciano Hokage tomó el momento para decir algo. Es cierto, todo este desastre es algo terrible, algo que nos puso en riesgo a todos. Sin embargo, Kusina no puedes dejar de atenderte, tus hijos dependerán de ti y tienes que estar bien para hacerte cargo de ellos. Minato, ya puedes ver todo este desastre, no puedes pensar que al pasar esto vas a estar con ellos con regularidad. El rubio Hokage apretó sus puños, ya sabía eso amén de tener la idea de buscar al desgraciado hombre que causó todo esto con su aparición. Así que, a pesar de que iba a hacer todo lo posible para estar con sus hijos, lo cierto era que iba a tener muchas cosas por hacer y estar con sus hijos luego casi iba a ser un milagro. Pero estoy bien, puedo buscar a mi hijo, dijo la pelirroja de cierta forma impotente ante la verdad de las palabras del hombre. Era cierto que estaba bien, se sentía tan bien y con tanto chakra que podía hacer más de 3000 clones para buscar a su hijo. Sin embargo, no sabía si esto era temporal y saber que de alguna forma que aún no entendía del todo, logró absorber el chakra del Kyuubi hacía pensar mucho más en que este momento de lucidez podría terminar. Y sí, puede que no muriera, pero ¿y si terminaba inconsciente por quién sabe cuánto tiempo? Sin duda, lo mejor era quedarse. Sin embargo, la idea de no saber cómo estaba su hijo era algo que no podía soportar, no con lo que pasó, no sabiendo dónde estaba. Pero yo, Kusina, dijo el hombre de pelo blanco interrumpiendo a la terca y testaruda mujer. Ya has hecho demasiado, detuviste al Kyuubi, diste a luz, me curaste.
Has hecho demasiado, dijo antes de empezar a caminar dejando zanjado ese asunto. La pelirroja sabía eso y por lo mismo miró al suelo sin saber qué hacer. Claro, tenía que descansar, examinarse, saber que estaba bien. Sin embargo, no tener a su primer hijo bajo su vista, no saber cómo estaba, sentirse tan mal por haberse olvidado de él así fuera por tan poco tiempo, la hacía pensar en negarse a quedarse quieta. Pasaré por el hospital y enviaré a un médico, espero que te encuentre aquí cuando llegue, dijo el anciano Cage no como una amenaza o algo así, pero la salud de la mujer era muy importante para que ella por su impulsividad dejara de preocuparse por lo importante. Sin decir nada más, el anciano fue detrás de su alumno y el rubio Okage se acercó a su esposa a quien abrazó. Él estará bien, tiene que estar bien, dijo el rubio dándose ánimos a sí mismo. Sabía que esa mujer se lo llevó y ella podría ponerlo a salvo, pero no lo sabía. Fueron bastantes los ataques del Kyuubi cerca de la población y era muy posible que las cosas no fueran tan bien como lo deseaba. Y sí, debería de pensar en cosas buenas, pero cuando ya habían pasado tantas cosas pensar que simplemente iban a estar bien no era lo mejor. A pesar de todo, reconocía las palabras de su sensei, las palabras del sandaime. No era estúpido, su esposa no debería de esforzarse tanto por más bien que pudiera sentirse a sabiendas de lo que pasó y él, dado a todas las cosas de las cuales tenía que resolver más tarde debería de preocuparse por estar con sus hijos. Claro, no sabían dónde estaba uno de ellos y eso luego del momento feliz, de paz que tuvieron se sintió terrible. Sin embargo, pasaron bastantes cosas y cuando vieron a sus hijos se sintieron bien. Nadie podría culparlos por ello. No obstante, la pelirroja no lo veía tanto de esa forma y por ello dijo. ¿Cómo pude olvidarme de él? De cierta forma había un poco de sentido en lo que dijo, estando tan interesada en buscar justamente ese hijo suyo por ser quien no estaba con su esposo antes, que lo olvidara podía ser algo extraño, desconsiderado, irresponsable, algo que sin duda alguna ponía muchas dudas sobre su posición como madre. Pero era justo, la mujer estuvo casi presenciando la muerte de sus dos hijos no una, sino que dos veces, su esposo casi era aplastado por el Biju, el sensei de su esposo casi moría. Eso dejando atrás lo pasado con el Biju, el enmascarado. Entonces, ¿cómo se podía pensar que no iba a relajarse, a pensar que ya todo estaba bien al ver a dos de sus hijos perfectamente bien? No era algo posible. Está bien, no lo dejamos solo. Dijo el rubio intentando calmar a la mujer y a sí mismo a fin de impedir que pueda salir a buscar a su hijo. Claro, no estaba mal en hacerlo, era su madre, pero tenían que asegurarse que todo estuviera bien antes de intentar hacer algo más. Por ahora tenemos que dejarle la tarea a Sensei y al tercero, dijo el rubio quien abrazaba a su esposa y besó a la misma en su cabello antes de rodearla con su otro brazo y la mujer, que desde antes no se sentía bien del todo emocionalmente por pasar por tantas cosas. Al no ser capaz de hacer mucho en este momento empezó a dejar salir sus lágrimas en silencio. No sabía a dónde iba a encontrarlo. Simplemente, no sabía en dónde comenzar a buscar con lo grande que era la aldea. Claro, teniendo en cuenta dónde habían estado y más donde se llevó el parto de cocina era de pensar buscarlo dentro de la cueva, pero con lo que había pasado buscar en el lugar era algo impensable amén del hecho que teniendo en cuenta lo que pasó en el lugar era de pensar en algo desagradable. No por el hecho de no desear estar en el lugar, sino que si esa mujer mencionada por la mujer no salió, era muy posible que... Negó con su cabeza, no quería pensar en eso. Simplemente, no deseaba pensar en eso. No cuando prácticamente todo había salido bien así era cierto de que él, su sensei estuvieron muy cerca de perder la vida. En todo caso, dado a que no deseaba buscar en ese lugar, en esa cueva pensó en buscar en la aldea y eso fue algo que hizo a la vez que se daba cuenta que muy posiblemente hacer eso le iba a tomar demasiado tiempo. Maldición, sabía que era más importante encontrarlo bien que encontrarlo rápido, pero mientras pasaba el tiempo y no se conocía de cómo estaba el bebé no podrían estar tranquilos y en especial, sus padres. El Sanin se detuvo en el techo de una casa, miró a su alrededor contemplando a dónde empezar a buscar, en donde era más probable encontrarlo. Sabía por cocina que una mujer se estuvo haciendo cargo de él, esa misma mujer se perdió en el sendero de la cueva. Claro, no pensaba buscar en ese lugar, pero tenía que encontrar a dónde salía esa cueva.
Llegar al hospital no fue muy difícil. No, la aldea siendo tan grande como lo era tenía más de un hospital y por tanto, era de tener en cuenta que iba a llegar a unos de ellos bastante rápido. Y así fue, llegó bastante rápido. Sin embargo, encontrar un médico fue muy complicado por decirlo menos. Por un lado, en el hospital no habían demasiados médicos por razones que ya se imaginaba, por el otro, los pocos médicos que estaban disponibles estaban esperando a los heridos que podrían ser ingresados. Sabía que la situación en la aldea no era la mejor, sabía que de ir a otro hospital iba a hacer lo mismo por lo que tuvo que tomar una decisión y no tardó mucho. Pensó en tomar a 2 médicos y guiarlos a la casa de su sucesor para que atendieran a su esposa y más que todo, que revisaran a la mujer. Tal vez podría ser algo desconsiderado a sabiendas que las personas iban a necesitar de los esfuerzos de los médicos, pero no tenía opción. No la tenía y por tanto tenía que tomar la mejor decisión posible. Una de esas personas no era más valiosa que la mujer de pelo rojo. Y sí, toda vida era importante, pero ninguno de ellos tenía las habilidades de la mujer y justamente una de ellas podría ayudar bastante. Sí, había visto lo que la mujer hizo antes y sin duda alguna era algo que iba a ayudar bastante a poder salir de esta situación y más que eso, atender a los heridos y evitar tantas muertes. Con este pensamiento, tomo a los 2 shinobi's y lo encamino a la casa de sucesor antes de marcharse. No muy diferente a su alumno, pensaba en buscar al tercer hijo de la pareja. Tal vez podría no ser algo del todo justo a sabiendas que habían que hacer tantas cosas en la aldea y de eso estuvo seguro cuando en su desplazamiento vio a tantas personas en la calle y asimismo, trozo de edificios, rocas enormes en las calles, sobre las casas en parte destruidas. Sin embargo, su aldea no se valía solo por los más fuertes. No, podía ver a sus shinobi's ayudando. Por lo mismo se permitió solo concentrarse en buscar al niño, al bebé de su sucesor. No sabía dónde podía encontrarlo o cuánto podía tardar para poder hacer tal cosa. Sin embargo, muy posiblemente el día de mañana iba a ser el momento en el cual podían ser encontrado. No era algo bueno escuchar eso, pero no se podía hacer nada más. Los médicos llegaron, fueron recibidos en la casa por la pareja antes de que el rubio Hokage le indicara lo que tenían que hacer y más que eso, a quien deberían de revisar. La pelirroja fue revisada 1, 2, 3 veces a pedidos del hombre rubio. No era que deseaba detener el pensamiento que podía tener la mujer al estar sana. No, solo era que se le era algo muy sorprendente que la mujer luego de que se le extrajera un biju estuviera tan bien como se le había dicho por esos médicos. Claro, había visto a su esposa bien, demasiado bien luego de lo que había pasado, pero no deseaba simplemente quedarse con un solo resultado, con una sola opinión de los médicos. En todo caso, una vez revisada la mujer, la misma pelirroja los hizo revisar a sus hijos. Sabían que estaban bien, su condición pasada desapareció y ahora estaban como deberían de estar, pero necesitaba estar más segura de eso. Los médicos le dijeron lo mismo que ya conocía, pero estuvo bien. No menos que deseaba era cometer un acto de negligencia con sus hijos otra vez, no se perdonaría. Por otra parte, el hecho de sentirse bien, estar bien puso en su cabeza ir a buscar a su hijo. Sin embargo, sabiendo que tenía que atender sus hijos presentes decidió hacer eso. No simplemente podría irse y dejarlo sin su atención, no estaría para nada bien. Ya tenía suficiente con saber que uno de sus hijos estaba en quién sabe dónde y quién sabe con qué condición. Justo esto mismo puso un pensamiento en su cabeza que hizo que su corazón se apretara y su nerviosismo, su miedo se hicieron presentes con violencia. No. Repitió la mujer dejando salir sus lágrimas y sujetando su cabello, su cabeza. La acción de la mujer pelirroja puso en alerta al rubio de ojos azules quien si bien antes por lo que se le dijo dejó de preocuparse tanto por la salud de su esposa, lo cierto era que, ver a la mujer así lo hizo pensar en lo peor, lo hizo pensar que ahora. Casi 20 minutos después de que los médicos se habían ido se mostraban las secuelas de la extracción del biju. Y no era para menos, la forma en la cual estaba la mujer y más que todo la forma tan repentina en la cual se puso así era algo que daba a pensar tal cosa. ¿Qué pasa?, preguntó el rubio preocupado por la salud de la mujer mientras se acercaba a la misma y se puso de cuclillas para estar a la altura de la mujer pelirroja. Minato,
Dijo la pelirroja asustada, nerviosa con ese terrible pensamiento que estaba en su cabeza en ese momento. ¿Qué pasa? Volvió a preguntar el rubio un tanto impaciente por saber qué aquejaba a la mujer ahora. Es nuestro hijo, es posible que él también tuviera ese chakra del QB. El rubio no supo cómo sentirse. No, cómo hacerlo, iban resolviendo cada cosa y aparecía otra que los hacía perder la esperanza, por decirlo de una forma. Primero aparece ese sujeto y logra vencerlo, el QB se libera, encuentran a 2 de sus hijos casi muertos, solucionan el problema sellando el QB en ellos. Encuentran a su sensei igual de grave que sus hijos, sino que más, y ayudaban al hombre a recuperarse. Ahora, resulta que su hijo desaparecido pudo haber pasado por lo mismo, y si eso pudo ser así, tenía que prepararse para recibir una noticia muy desagradable. ¿Qué diablos era esto? ¿Quién diablos estaba escribiendo la historia de su destino con tantos problemas? Hoy debería de ser sin duda uno de los mejores días de su vida, y en cambio, tenían esto, una especie de tira y gana donde por la dificultad su destino parecía ser perder algo. No me puedo quedar aquí, tengo que encontrarlo, dijo la pelirroja con la esperanza de encontrar a su hijo perfectamente bien, aunque por lo que pasó antes con sus hijos, no iba a ser algo posible. El rubio no reaccionó a lo que dijo, él solo se quedó congelado en el mismo lugar, y es que no podía entenderlo. Ya habían pasado por mucho esta noche, habían muchas cosas de las cuales ocuparse, habían tratado algunas hasta este momento, y que continuarán apareciendo problemas, no era algo que podría entender. Casi, parecía que esperaban resolver un problema para que el otro apareciera, y no era justo. Todos habían pasado por muchas cosas esta noche y deberían de tener un descanso, los problemas deberían de dejar de aparecer. Antes de que la pelirroja pudiera ir demasiado lejos, los gritos de sus hijos en la cuna, a los cuales había abrigado y limpiado, se hicieron presente y la detuvieron. La idea de solo continuar estuvo en su mente, el hecho de que su esposo estuviera con ella en la habitación la hicieron tener más presente esto en su cabeza. Sin embargo, teniendo en cuenta que no los había alimentado, era claro que su esposo no iba a encargarse de esto. Ella maldijo al QB, y más que al QB, al desgraciado enmascarado por causar todo este desastre. Miró a la puerta, a la ventana, aún con las ganas e interés de ir en busca de su hijo faltante. Sin embargo, no podía ir, no podía dejar a sus hijos desatendidos, no en ese momento. Sin más que hacer y preocupada como no lo había estado antes, se acercó a la cuna y tomó a ambos antes de dirigirse al sofá que su esposo le trajo minutos atrás. Una vez se sentó de nuevo, su esposo volvió en sí antes de levantarse y la miró por 1-2 segundos mientras se acomodaba para dar los pechos a sus hijos. El rubio caminó hacia la puerta y se perdió en la misma al tomar dirección a la derecha. Los minutos pasaron y con el tiempo ambos bebés fueron sintiéndose mucho mejor, hasta que simplemente dejó de interesarles continuar alimentándose, y por tanto, la pelirroja lo devolvió a la cuna y miró a los mismos con una pequeña sonrisa antes de que la misma desapareciera. 1-2 horas pasaron y la pelirroja no intentó marcharse de nuevo, tenía más inscrito en su cabeza que debería de cuidar a sus hijos, tenía que mantenerse tranquila y esperanzada en que todo iba a salir bien. Que su hijo iba a ser traído a sus brazos. El rubio era una historia diferente, era cierto que se había ausentado de la vista de su esposa por mucho tiempo, pero no estaba tranquilo. No lo estuvo en lo más mínimo, y por ello el hombre, cuando apareció, no solo no tomó asiento, no solo no se detuvo a ver a sus hijos. No, el hombre solo caminaba de un lado al otro, y así pasó más de 1 hora. Dudaba que el hombre se diera cuenta, pero verlo caminar a un lado para luego girar y caminar al otro una y otra vez en un bucle no estaba haciendo que se tranquilice. No lo estaba haciendo en lo más mínimo. Minato. Cálmate por favor, no se lo decía al hombre, se lo decía más a ella misma, y es que, ver al hombre ir de un lado al otro la hacía pensar en buscar a sus hijos. Sí, ya se le había hablado al respecto, pero el hecho de saber lo que le pudo haber pasado era más de lo que necesitaba para estar buscándolo en este momento. El hombre no estaba haciendo que sus pensamientos sobre ese asunto estuvieran bajo control de ninguna forma. El rubio se detuvo en el acto ante las palabras de la mujer, fue tanto así que se quedó a medio paso, casi congelado en el tiempo. Sí, no estaba tranquilo,
había estado pensando en ese sujeto de la máscara y más lo que vio en su único orificio por donde podía ver sus ojos, había estado pensando en la aldea, en sus hijos, en su hijo desaparecido. Sin duda alguna, tenía muchas cosas en su cabeza y necesitaba pensar en ello bastante. Sin embargo, no podía continuar en lo mismo a sabiendas que la mujer necesitaba mantenerse tranquila. Si seguía en lo mismo o podía golpearlo para que estuviera quieto o iba a hacer todo lo posible para ir a buscar a su hijo, cosa que no estaba mal, pero sus dos hijos tenían que ser atendidos. En todo caso, si la mujer perdía la paciencia por su forma de actuar sería algo problemático y por lo mismo se detuvo, miró a la mujer e hizo lo posible por mantenerse tranquilo, aunque pensando en las cosas. La noche fue larga, eso sin duda, las personas de la aldea no habían recordado una noche tan larga como esa. Y no era para menos, sin que prácticamente nadie en la aldea supiera con exactitud al respecto sobre el QB, la pelea con él mismo desde que se hizo presente, se había librado una batalla muy peligrosa, muchos shinobis resultaron heridos, otros estaban desaparecidos. Los médicos trabajaban tan duro como podían y casi no daban abasto. Los shinobis buscaban a sus compañeros y aldeanos entre las ruinas. Por lo que sí, esa noche fueron muy pocos los que pudieron estar lo suficientemente tranquilos para dormir en paz. El sol atrapó a la gran mayoría, las personas de Konoha despiertas y la verdad, a muchas de ellas no le importó tal cosa a fin de estar mucho más seguras de que toda esa situación con esa criatura pasó. Los shinobis por su parte fue algo que recibieron bastante bien para poder hacer su trabajo más rápido. Sí, era cierto que algunos eran ayudados por perros ninjas, insectos. Sin embargo, habían otros que no. Con la presencia del sol iban a poder trabajar mucho más rápido, esto mismo hizo que el Sannin, que sin duda alguna ya había buscado en todos los hospitales, los grupos de personas, se detuvo entre las casas. Buscó en algunas de ellas que estaban abiertas así revisando una gran parte de las casas de la aldea, de los edificios. No había encontrado nada en esos lugares, pero sin duda alguna había descartado tantos lugares que no había forma de que volviera al mismo lugar. Sus objetivos eran otros lugares por los cuales no había ido. El tercer Hokage no era muy diferente al Sannin, había buscado por tantos lugares que varios de los shinobi se habían acercado y prestado su ayuda para encontrar lo que buscaba, agradeció la ayuda y avanzó mucho más rápido por este motivo. Por esto mismo se encontró con el Sannin de pelo blanco que un tanto desanimado le preguntó si había tenido suerte. No fue así y pensaron en seguir buscando. Esta vez dado a que habían buscado por prácticamente los mismos lugares al ir separados, decidieron ir juntos. Continuaron buscando y no tuvieron siquiera una señal del niño en la parte más segura de la aldea. Ir a la parte de la aldea dañada no parecía ser la mejor idea, pero al comentarle al Hokage sobre esa mujer que se perdió en la cueva, hizo que el tercero lo guiara a la parte de la aldea por donde se podía llegar al lugar. El Sannin había pensado en buscar este lugar. Sin embargo, no era como que tenía mucho conocimiento sobre él más que todo, esa cueva con mira a la aldea por la cual podría entrar y llegar al punto donde el Kyuubi apareció. En todo caso, el tercero lo llevó a la posición y la misma no estaba demasiado bien que se diga, sin duda intentar buscar por ese lugar era una pérdida de tiempo y por tanto, no fue algo que hicieron. Decidieron buscar desde ese punto en adelante y en dirección a donde se encontraban esos edificios apenas de pie. Con cuidado buscaron en ellos y otros, como estaban simplemente dieron un vistazo. En su búsqueda, casi desesperanzada por cómo estaba el lugar, en la distancia escucharon los gritos de un bebé. Todos los que estaban con ellos se sorprendieron bastante y más al saber cómo estaba el lugar, sin pensarlo mucho se acercaron al ruido y llegaron a un edificio que no sabía cómo estaba de pie. Simplemente estaba tan agrietado que no se podía saber cuál fue la primera en aparecer, tenía diferentes agujeros y por algunos de ellos se veía el otro lado. ¿En serio está ahí dentro?, se preguntó uno de los shinobis que los acompañaban. No es seguro entrar ahí, dijo otro afirmando lo que era obvio. El Sannin miró al hombre a la vez que pensó en ambos padres. Él miró arriba. No parece estar dentro, dijo con toda la intención de saltar y con suerte encontrarlo. Eso es cierto, dijo el tercero quien escuchando un sonido miró a un lado del edificio para ver cómo un trozo de la pared agrietada cayó al suelo.
Sabía que tenían que actuar rápido antes de que el edificio simplemente se derrumbara, sin duda alguna había soportado mucho hasta este momento. El Sanín lo sabía bastante bien y por lo mismo, sin pensarlo demasiado saltó alto y con dirección al edificio. «Gira ya», dijo el anciano Kage mientras veía a su alumno que solo hacían horas desde que salió de una situación peligrosa y ya estaba yendo a meterse en otra. Con un demonio, porque no puede pensar las cosas mejor. Se dijo el anciano Kage un tanto preocupado. La idea de hacer lo mismo estuvo en su cabeza, pero no era algo inteligente. El Sanín aterrizó en el edificio y sintió como él mismo se movió bastante. «Tengo que buscarlo rápido», se dijo a sí mismo en voz alta antes de sentir cómo empezó a sacudirse. Actuando tan rápido como podía se movió del lugar y sabiendo que tenía que encontrar rápido la fuente del ruido y mientras caminaba rápidamente por el lugar sintiendo los movimientos del lugar, vio en dónde estaba. Sin dudarlo corrió a donde se encontraba el bebé envuelto en una manta o al menos eso parecía, el edificio que no estaba bien de ninguna forma no esperó que tuviera el niño en brazos para empezar a derrumbarse. No fue de esa forma y fue una de las razones por la cual el Sanín empezó a correr al lugar donde estaba el bebé. Sabía que no podía confiarse sintiendo los movimientos del edificio que ante sus pisadas iba derrumbándose. El Sanín llegó a la posición del niño envuelto, lo tomó rápidamente y sin dudarlo saltó en dirección contraria a la cual vino. «¡Maldición!», «Jiraya», dijo en voz alta el anciano Okage mientras veía el edificio derrumbarse sin reparo alguno. El Sanín aterrizó en el suelo antes de que el edificio se derrumbara completamente y ante su caída se levantara una gran nube de polvo. El Sanín y los demás fueron cubiertos por el polvo y se cubrieron del mismo. Por algunos pocos segundos el polvo no los dejó ver nada hasta que finalmente se fue atenuando y pudieron ver la montaña de escombros y el anciano Kage pensando en todo lo que pudo haber salido mal, con un salto subió en la montaña de escombros. «Jiraya», gritó a fin de recibir una respuesta pronto de su alumno. «Estoy bien, sensei», dijo el Sanín a fin de que el hombre no se preocupara. Ya el hombre se había preocupado mucho al verlo casi muerto hace rato, deseaba ahorrarle algo así al hombre de nuevo. Viendo al hombre entre el polvo, el anciano Kage saltó y sus acompañantes lo siguieron. «Lo encontraste», dijo el anciano y más esto como confirmación al oír los gritos del mismo punto del hombre. «Sí», contestó el Sanín que si bien había polvo, podía ver claramente al niño que tenía sus cabellos como los de esa mujer. Él sonrió al ver tal cosa. «Gracias a Dios», pensó para sí mismo con la mirada en el niño que empezó a ser visto por los demás. «Has preocupado mucho a tus padres», dijo el Sanín mientras miraba al niño que continuaba gritando como si no hubiera un mañana. «Parece estar bien», dijo el tercero aunque con lo tanto que el niño lloraba lo hacía pensar en que no, aunque pensó en que solo el niño tenía hambre, por esto mismo dijo. «Necesita de su madre», el Sanín miró a su sensei y asintió. «Sí», dijo y empezó a saltar y los demás que estaban con él hicieron lo mismo. Pronto dejaron atrás ese lugar y el anciano Kage se detuvo lo que llamó la atención del hombre de pelo blanco y los demás por esto mismo se detuvieron. «¿Qué pasa, sensei?», preguntó curioso con la mirada puesta en el hombre mayor. «Tú sigue, Jiraya. Hay muchas cosas de las cuales hacerse cargo. Muy posiblemente con esto está pendiente una reunión del consejo y eso sin contar los planes de rescate que deben de hacerse», dijo y el Sanín asintió a eso. «Nos vemos luego, entonces», dijo antes de que el anciano se diera la vuelta y mirando al lugar donde debería de ir saltó. Algunos de los ninjas que lo seguían decidieron ir con él y otros solo se quedaron con el Sanín esperando algo del mismo y por ello el hombre de pelo blanco dijo. «Pueden seguir las búsquedas, yo seguiré de aquí en adelante», dijo y los ninjas a sabiendas que estaban en una situación delicada sin dudarlo se marcharon del lugar. El Sanín le dio una mirada al niño de cabello rojo que aún se mantenía llorando sin detenerse. «Tengo que llevárselo a cocina». No estaba del todo seguro que este fuera su hijo, pero el cabello rojo intenso tan parecido al de la mujer le daba pocos motivos para pensar lo contrario. Sin darles muchas vueltas con grandes saltos empezó a alejarse del lugar. Por lo que conocía, el niño había estado con alguien antes, incluso lo había mencionado cuando en ese momento intentó reponer el sello.
Sin embargo, ahora encontraba al niño solo y más que eso, en un edificio el cual de haber llegado más tarde, pudo haberse derrumbado y eso no iba a ser algo bueno. ¿Qué había pasado con la mujer? No tenía la menor idea, pero si de algo estaba seguro era que el niño estaba solo y esto era algo bastante grave. Por otro lado, tenían que encontrar a la mujer. No había forma en la vida que la mujer pueda continuar su vida en la aldea sin dar una explicación al porqué de eso. Viendo la puerta enfrente de él, dio un pequeño suspiro. Sabiendo lo que había pasado, habían muchas cosas de las cuales ocuparse. Tal vez no sea del todo su compromiso al no ser el caje de la aldea en estos momentos. Sin embargo, sabía bastante bien que las cosas no estaban para ponerle pausa, excusas. No, no era eso de ninguna forma posible y por lo mismo, estaba de pie en esta puerta en vez de en casa donde podría estar muy cerca de dormirse. Sí, estaba de día, pero no había dormido toda la noche y luego de todo lo que había pasado dormir un poco era lo de menos. Diablos, casi moría la noche pasada. Entonces, pensar en dormir un poco era lo de menos. Sin embargo, no podía, no ahora con el desastre que había en la aldea. Y sí, tal vez no le correspondía hacer tal cosa. Sin embargo, si dejaba que su sucesor se encargara de las cosas más adelante por quién sabe qué motivo podría dejarlo en el puesto como lo había hecho antes. Reconocía que eso fue una buena jugada, el hecho de que el hombre haya pensado en esto para que si algo desagradable pasara les dio la oportunidad de no tener que lamentarse más. Diablos, de no haber creado ese sello ahora mismo tendría que prepararse mentalmente para quedarse años en el puesto. Frunció el ceño profundamente, ser el ocaje era un honor. Eso sin duda, pero estaba viejo, necesitaba un descanso y si bien no era algo del todo necesario dado al poder que tenía. No pensaba tener ese puesto hasta estar en cama. No era así de ninguna forma y sí, pensaba volver a tomar el puesto, la responsabilidad por un tiempo mientras su sucesor hacía el tiempo con sus hijos. No obstante, eso solo sería 2 meses, un mes a lo mucho dado al desastre que había en la aldea. Por lo tanto, no era nada de tiempo comparado con el tiempo que iba a tener que estar en ese puesto si el hombre hubiera muerto esa noche. Sonrió ligeramente, no tenía que pensar en eso, estaba bien, el hombre estaba bien en su casa cuidando de sus hijos. Jiraiya tenía que estar muy cerca de llegar a su casa sino que ya estaba en ella y con ello aumentando la felicidad de ambos. Por tanto, no tenía que pensar en cosas malas. Sin pensarlo más, entró en la oficina y se encontró con la enorme ventana antes de caminar dentro. Antes de que cerrara la puerta unos sonidos de su lado derecho lo hicieron llevar la mirada al lugar. Sus ojos se abrieron al ver quién estaba ahí. Sabía que esta oficina de cierta forma le pertenecía. Sin embargo, tanto por lo que habló con el hombre como por lo que debía de estar haciendo ya que se había vuelto padre, era de pensar que el hombre no iba a estar ahora. ¿Pero qué diablos? Se dijo mientras miraba al hombre rubio quien lo miró con sus ojos abiertos. ¿Qué haces aquí, Minato? Preguntó intentando mantenerse tranquilo ante la imagen del hombre que tenía que estar en casa a fin de solo estar con sus hijos, sino que descansar por el tiempo que se tenía establecido. Sabía que tenía algunas cosas que hablar con el hombre y podía aprovechar esta oportunidad para tratar ese asunto de una vez. Sin embargo, sabiendo que poner cosas en la cabeza del hombre podría quitarle el tiempo de descanso y no deseaba que algo como lo de meses atrás se diera. De hecho, por esto mismo cuando el hombre se levantó con una montaña de documentos en sus manos, dijo: ¿Sabes qué? No quiero saber, solo sal de aquí, dijo el anciano Kage que intentaba mantenerse tranquilo a pesar del todo el caos que había en la aldea. Usted no entiende, dijo apresurándose hacia el hombre mayor a quien buscaba hacerle entender un poco el por qué estaba ahí, lo que estaba buscando, lo que había visto en los ojos de ese sujeto y todo lo que descubrió de él. No, no quiero saber, sea lo que sea que tengas en tu cabeza, solo va a hacer que todo el desastre que ya tenemos sea aún peor. Ahora solo debemos concentrarnos en las cosas que tenemos. Ahora, solo sal de aquí, el anciano tan sabio como lo era dio en el clavo. Sí, pues el rubio no tenía precisamente buenas noticias sobre lo que había pasado anoche con ese sujeto. Si le decía eso al anciano, lo que tenía en mente y demás posiblemente el anciano se fuera de la aldea de vacaciones por un largo tiempo.
Sí, ya tenía demasiadas cosas que hacer para que ese hombre pensara en seguirlo atormentando más. Si lo dejaba hablar, lo iba a dejar en el puesto y que resolviera esos problemas por su cuenta. Sí, no estaba jugando en eso. Esta noche casi moría en su oficio y si bien no lo molestaba, lo cierto era que luego de una experiencia como esa se debían de pensar las cosas mejor. Por tanto, que el hombre fuera a atormentarlo de esa forma no era algo que deseaba. Pero tercero. El anciano negó con su cabeza. Solo sal de aquí, por favor, dijo tranquila y amablemente el hombre mayor en un intento de que el hombre rubio diera un paso atrás, pero el hombre rubio tan terco como lo era no pensó en hacer tal cosa y por eso dijo. Esto es algo muy importante, ese sujeto, Jiraiya va en camino con tu hijo, dijo el hombre mayor interrumpiendo al hombre quien se vio muy sorprendido por lo que dijo y no era para menos. Una de las razones por la cual estaba buscando la información que necesitaba era por su hijo, dado a lo que había pasado con los otros dos sin duda alguna era de pensar en algo muy malo y sabiendo eso no simplemente podía quedarse como si nada. Ese sujeto volvió su vida un desastre en menos de 5 minutos. Entonces, descubrir lo que necesitaba le iba a dar la oportunidad de poder tratar con el hombre o al menos, tener un lugar por el cual empezar a buscar. Por otro lado, el hecho de que con la intervención de ese hombre sus hijos estuvieran tan cerca de morir y uno de ellos no tenía la menor idea de cómo estaba, lo había hecho estar aquí. Sí, sabiendo que sus dos hijos estuvieron tan cerca de morir y el tercero podría haber pasado por lo mismo, lo había hecho tener el pensamiento del peor escenario posible y entonces, en su cabeza solo tenía el pensamiento de encontrar al desgraciado hombre. Ahora, escuchar lo que dijo el hombre mayor casi lo hizo olvidarse de lo que pensaba contarle y a sí mismo, de ese hombre. ¿Qué? Preguntó sorprendido y más que todo esperanzado en que todo estuviera bien con su hijo el cual no fue capaz de ver completamente bien la noche anterior. Encontramos a tu hijo, Jiraiya lo lleva, el rubio no necesito escuchar nada más para dejar el lugar. No, ya el hecho de tener una pista de dónde estaba su hijo, ese desgraciado sujeto en dado caso lo había hecho actuar rápido. Ahora, escuchar que el mismo hijo que ya pensaba que había muerto, estuviera siendo llevado a casa por su sensei era sin duda algo que lo había hecho actuar más rápido. La pelirroja miró al hombre de pelo rubio recién aparecido. No sabía a dónde había estado, a eso de las 4 de la mañana el hombre había salido a quién sabe dónde. Había pensado que había salido a buscar a su hijo y se mantuvo tranquila. Sin embargo, ahora que veía el hombre sabía que no estuvo buscando a su hijo y se molestó un poco por ello. ¿En dónde estabas? Casi podía imaginárselo por todas esas hojas en las manos del hombre y por su bien esperaba que no dejara a su hijo de lado por el trabajo. ¿Dónde está Jiraiya-sensei? Preguntó a la vez que dejó los documentos en el suelo mientras miraba a la mujer, el resto del lugar al cual tenía alcance. No vio al hombre por ningún lado y mientras se levantó esperó la respuesta de la mujer. Jiraiya-sensei, repitió la mujer intentando comprender el por qué preguntaba por el hombre. No era ignorante que el hombre estaba en busca de su hijo, pero sabiendo cómo estaban las cosas en la aldea no podía pensar que todo iba a salir como lo deseaba. No con todo lo que habían vivido hasta este momento. Eso mismo la asustó un poco y dijo. ¿Qué le pasó a Jiraiya-sensei? ¿Acaso pasó algo malo? Hasta cierto punto pensar en lo desagradable que era, se lo esperaba. Como no hacerlo, habían pasado la peor noche de su vida y cuando lograban estar mejor, casi felices por haber pasado el peligro, resulta que uno de sus hijos estaba en quién sabe dónde y más que todo, su hijo pudo haber pasado por lo mismo que sus otros dos hijos. Entonces, con todo eso pensar en algo malo no estaba fuera de lugar. No. Solo es que, el timbre de su casa sonó dejando el rubio con su palabra en la boca y él mismo a sabiendas de lo que el anciano le dijo. No pensó en seguir en el mismo lugar. No, dejó a la mujer de lado, se dio la vuelta y bajó rápidamente las escaleras antes de tomar dirección a la puerta la cual alcanzó bastante rápido antes de abrirla. Los sonidos de un bebé de repente lo hicieron mirar a sus hijos en la cuna y los miró a fin de saber si alguno de ellos se habían levantado. No fue así y por lo mismo con el pensamiento de que tal vez la pregunta anterior del hombre se debía a que Jiraiya encontró a su hijo.
No muy diferente a su esposo, corrió fuera de la habitación y bajó las escaleras mientras escuchaba los gritos incontrolables de la criatura. Al estar de frente a la puerta no solo vio a su esposo, sino que también vio al hombre de pelo blanco con un bulto en sus manos con una forma peculiar, las pequeñas manos que se dejaron ver. Su cabello rojo lleno de vida fue algo que la hizo estar mucho más segura de que se trataba y más que todo, que era su hijo. Este es, dijo el rubio viendo al bebé que lloraba sin control en los brazos del hombre de pelo blanco. No estoy tan seguro, no estuve al momento del parto, dijo el Sanín un tanto extrañado que el hombre que estuvo presente no lo supiera. El rubio se sintió un poco mal por ello. Era cierto que estuvo ahí, pero esa mujer una vez que le fue cortado el cordón umbilical, se lo llevó. El hecho que estuviera preocupado más por el sello solo hizo que se preocupara por terminar con el proceso que por saber cómo eran sus hijos. Y sí, considerando lo que pasó no estuvo mal, pero el sello no se rompió por su llegada al mundo, fue por ese sujeto. La pelirroja que se había acercado, a diferencia del rubio si fue capaz de poder ver a su hijo cuando estuvo en la cueva, era cierto que entre la oscuridad, el color y su lucha con el bijú en su interior la hicieron prestarle un poco menos de atención de la cual le hubiera gustado darle. Sin embargo, lo vio y sabía que tenía el cabello justo como ella. Sí, ese es mi hijo, dijo la pelirroja acercándose al hombre de pelo blanco que a fin de que el niño se callara, no dudó en pasarlo a la mujer para que la misma se hiciera cargo de él. Mi bebé, dijo la pelirroja feliz al tener a su niño en brazos y al sentirse tan bien, tan aliviada así tenía preguntas, interés de saber si él pasó por lo mismo que los otros dos, dejó tal cosa a un lado. Mamá ya está contigo, dijo antes de mecer al niño en sus brazos y mirar a su esposo quien la miraba con una pequeña sonrisa. Gracias, Jiraiya-sensei, dijo la pelirroja muy satisfecha al tener a su hijo en sus brazos, al tenerlos a todos sanos. No es nada, ahora. Solo debes de atenderlo, necesita de su madre, dijo y la mujer asintió antes de darse la vuelta y caminar mientras dejaba a los dos hombres solos. Las cosas serán un poco movidas a partir de ahora, dijo el Sanín a sabiendas de que ambos padres tendrían muchas cosas de las cuales ocuparse y el rubio que no era ignorante de ello miró al hombre de pelo blanco. Jiraiya-sensei, quiero descansar un poco, Minato. Tú también deberías de hacerlo, el hombre tenía razón, no había dormido en toda la noche, era cierto que dado a cómo estaban las cosas pensar en dormir no era lo mejor. Sin embargo, reconocía muy bien que estuvo pensando en tantas cosas anoche amén de la preocupación por su hijo. Sin duda alguna necesitaba un descanso y el rubio no pensó en decir nada más. Por un lado, pasado ese tiempo de descanso podría continuar hablando con el hombre, incluso con el tercer Hokage. Por el momento, lo mejor era descansar y con eso en mente dejando un tanto de lado lo que antes tuvo en mente preguntó. ¿A dónde piensa ir? Luego de lo que pasó no se encontraba extraño que el hombre pensara en estar alejado un poco, es más. Por eso mismo pregunto lo de antes. Entonces, sabiendo eso no iba a pensar que el hombre iba a estar tan activo como cuando era más joven. ¿Acaso quieres que me vaya? No pienso ir a ningún lado, estoy muy cansado para ir por ahí, dijo el Sanín a sabiendas que si salía de la casa con todo lo que tenía que hacerse en la aldea no iba a poder descansar una mierda. Y sí, tal vez por todo lo que había hecho al luchar contra el Biju se merecía un descanso, pero ninguno de los que luchó con el Kyuubi o los Shinobis, los aldeanos se estaban tomando un descanso y por tanto, él como uno de los más fuertes de la aldea no podría pretender estar descansando. Claro, le pedían a su discípulo que era el Hokage que descansara, pero esto era por algo en particular. Si el hombre en estos momentos no fuera padre de 3 criaturas recién nacidas no iba a tener ese privilegio. De hecho, era una de las cosas por la cual tenía que terminar su descanso rápido, por lo cual no se deseaba que el hombre tomara sus ocupaciones por el momento. Si él lo hacía a sabiendas de todo el trabajo que habría, el reposo del hombre sería mucho más y eso dejando de lado que como cualquier otro padre iba a tener que sacar tiempo para entrenar a sus hijos. El rubio rió de lo que dijo el hombre, no estaba pensando en que se marchara, era todo lo contrario. Deseaba que el hombre estuviera ya que necesitaba hablar con alguien sobre lo que descubrió de ese sujeto. Así que, el hecho de que el hombre se quedara era lo mejor. Hiruzen, dijo un hombre entre los 50 y tantos años de edad,
Parte de su cara estaba cubierta con vendas blancas. Llevaba un kimono gris debajo de un aditamento de una tela más robusta y firme de su lado derecho y cubriendo la mitad de su cuerpo y brazo del mismo lado. En su mano derecha y su mano funcional, por lo que parecía, llevaba un bastón. ¿Qué pasa, Danzo?, dijo tranquilamente el anciano Kage con la mirada en el hombre y asimismo en los otros dos que estaban a su lado. ¿Dónde está el cuarto?, preguntó Danzo un tanto curioso al ver al hombre en ese asiento. ¿Acaso el cuarto murió? El anciano Kage frunció el ceño profundamente ante lo que dijo la mujer de casi 50 años de edad, ojos de un color negro, cabello castaño oscuro, tenía un kimono de color verde olivo, con una vendas de izquierda a derecha en su torso. La posibilidad de que eso pasara fue muy alta, era imposible de negar. Sin embargo, no fue el caso, gracias a Dios. El hecho de enfrentar al Kyuubi acompañado de otro sin duda quitó esa posibilidad. No, dijo el anciano Kage muy aliviado. ¿Dónde está? Necesitamos hablar de todo esto pronto, dijo Danzo con la mirada firme en el hombre quien por donde estaba se presentaba como el Kage o al menos, la figura de más autoridad que podía encargarse de las cosas. Entiendo, dijo Hiruzen antes de levantarse. ¿Acaso vendrás tú?, preguntó un hombre de pelo gris claro, con un kimono de color beige, tenía una tela en forma de cobertor y cubría su cuello y parte de sus brazos. Sí, Minato tiene cosas de las cuales ocuparse, dijo mientras se acercaba a la puerta mientras era visto por las tres personas a solo unos pocos pasos de la puerta. El paso a su lado antes de abrir la puerta, ¿vienen o no?, preguntó el anciano Kage interesado en terminar con ese asunto. Los miembros del consejo se dieron la vuelta y siguieron al hombre. ¿Y qué es lo que está atendiendo?, preguntó Danzo e hizo silencio por unos segundos. Cuando se presentó ante el daimyo, se le dejó claro que su puesto iba delante de todo. Hiruzen le dio una mirada al hombre. ¿Crees que el Kyuubi desapareció y punto? Él lo hizo desaparecer luego de encargarse de él. Así que, hizo su trabajo. Danzo apretó ligeramente su bastón al escuchar al hombre decir tal cosa. Sabía que así era, pero el hecho de que el hombre no estuviera en su puesto a sabiendas de la condición de la aldea, a sabiendas que estos eran asuntos de los cuales él como Hokage tenía que ocuparse, era algo que lo hacía demasiado irresponsable ante sus ojos. Eso es cierto, pero incluso entonces no simplemente podemos estar relajados. Por lo que los daños no son tan graves dado a que el Kyuubi no apareció en la aldea, pero se tienen que resolver, dijo Waru con la mirada en el anciano Hokage delante de él. Por supuesto, sé eso. Y por esto me estoy ocupando de ello. Puede que se piense que no debo de ser quien lo haga, pero fui el anterior Kage y no hay nada que me impida tomar parte en este asunto, dijo firmemente a sabiendas que si su sucesor hubiera perecido, hubiera tenido que hacerlo de todos modos. Los cuatro continuaron su camino sin decir alguna otra palabra. Algunos pocos minutos después llegaron a la habitación donde se realizaban las reuniones del consejo y en ellas se encontraban líderes de clanes esperando por ellos. Dejando de lado las formalidades dado a la situación por la cual pasaban, los cuatro fueron directo a sus asientos y una vez en su puesto, Danzo tomó la palabra. En vista del reciente ataque del Kyuubi, es necesario tomar acciones rápidamente. Dado a que el ataque del Kyuubi fue separado de la aldea, no tenemos por qué lamentarnos tanto, pero no es que simplemente nos debemos de sentar a esperar que algo malo pase, dijo Danzo firmemente mientras miraba al anciano Kage. No está mal, como ha dicho Danzo, es muy posible que el problema a enfrentar sea lo estructural dado a lo lejos del ataque, pero esto es algo delicado, dijo un hombre de pelo negro, tenía un peinado en forma de piña, tenía una cicatriz en su frente y otra en su mejilla casi extendiéndose hasta su nariz. Llevaba unas vestimentas estándar shinobi para alguien de rango jounin. Su nombre era Shikaku Nara. Muchos de los miembros de mi clan están en los trabajos de rescate, es cierto que fueron muchos los daños estructurales a pesar de lo lejos. Sin duda el Kyuubi es muy fuerte, dijo pensativamente una mujer de pelo negro. Vestía un uniforme jounin estándar. Sus ojos eran de color negro y tenía 2 marcas de garras en su rostro. Su nombre era Tsune Inosuka. En todo caso, a pesar de que con el caos en la aldea no dio mucho tiempo para que las personas fueran del todo retiradas de los alrededores,
por eso hay muchos heridos y desaparecidos, dijo la mujer tranquilamente aunque denotando un poco de cansancio en sus palabras y no era para menos a sabiendas que estuvo ayudando a rescatar personas. Sí, no tenemos que preocuparnos por las masivas pérdidas de nuestros miembros de clan o nuestro shinobi, pero los problemas están ahí, desde muy temprano mi gente ha estado ayudando a resolver tal cosa. Según me han informado, no tardarán demasiado para terminar, dijo un hombre de pelo negro, sus ropas eran la estándar Jounin. Su nombre era Fugaku Uchiha. Eso es en el poblado, hay otros lugares un poco más apartados donde nuestros shinobis al aproximarse resultaron heridos. En el lugar donde estuve buscando sobrevivientes con miembros de mi clan si bien se avanzó en toda la noche, aún tenemos un área considerable en la cual buscar, dijo un hombre que parecía jamás haber hecho ejercicios físicos en toda su vida, su cabello era rojo, tenía una armadura. Debajo llevaba una camiseta mangas largas y de cuello largo de color negro. En su frente llevaba unas vendas blancas y tenía unas marcas azules en ambas mejillas. Su nombre era Chosa Akimichi. En los lugares donde los miembros de mi clan estaban todo se ha resuelto, esto se dio más al hecho de la ayuda civil, fue algo necesario, dijo un hombre de ojos blancos, pelo negro, vestía con un kimono gris. Su nombre era Yasi Yuga. Me parece algo justo, los shinobis si bien estamos para protegerlos, hay cosas que pueden hacer por su cuenta, dijo un hombre de pelo rubio y los tenía sujeto en una cola de caballo, sus ojos eran verdes. Tenía una bata de color rojo sin mangas y debajo ropas estándar shinobi. Su nombre era Inoichi Yamanaka. Yasi, cuento contigo para terminar con estas búsquedas a más tardar esta noche, dijo el anciano Kage seriamente a sabiendas que mientras más tiempo continuarán perdido debajo de los escombros iba a ser algo que les iba a costar bastante. Entiendo, al salir de la reunión pediré a los miembros de mi clan que se repartan en más lugares, dijo el hombre de ojos blancos. Bien, si las cosas siguen así nuestra preocupación será solo la infraestructura, dijo pensativo el anciano Kage. De cierto modo así sería, pero no se puede dejar de lado al Kyuubi, dijo Danzo a fin de que no solo se dejara expuesto esto en la reunión, sino que también se diera la oportunidad de poder tener a esa persona bajo su mano para ser entrenado. El anciano Kage miró al hombre duramente. Había estado cerca de morir para cuando empezaba a relajarse alguien le saliera con esto y en especial ese hombre. Abrió su boca con la intención de decirle del mal que se iba a morir al hombre y eso fue algo muy agradable en su mente. Sin embargo, sabiendo que eso le iba a dar la razón al hombre solo dio un pequeño suspiro. El Kyuubi fue tratado, no hay nada que hablar del Kyuubi, dijo el Hokage tranquilamente a sabiendas que si todo iba bien con el sello de los niños, no iba a repetirse una situación similar. Esto es algo serio, Hiruzen. El Kyuubi no puede ser asesinado al menos no por cualquier persona, dudo mucho que alguien tenga el poder para someterlo y más que todo, matarlo. La mejor forma de tratar con él es sellarlo. Así que, ¿en quién lo sellaron? Dijo Danzo tranquilamente con el pensamiento que todo tarde o temprano iba a ser revelado y tal vez se le iba a ser entregado. El Kyuubi no está muerto, repitió Guaru mientras miraba al anciano Kage. Un Jinchuriki en nuestra aldea, esto es algo nuevo, dijo Shikaku pensativo ante la idea. No era ignorante del alza en el poder militar que iban a tener con el poder del Kyuubi a su lado. Su aldea jamás había tenido un Jinchuriki antes y esto era algo interesante, sabía que otras aldeas tenían Jinchuriki y con ellos ganaban un poder bastante sorprendente. A pesar de que ellos tenían una de esas criaturas dentro no era el Kyuubi y por lo que conocía, este Biju que apareció en su aldea era el más fuerte. El poder que podría llegar a tener esa persona de controlar ese poder sería increíble. Eso podría ser peligroso, dijo Tsune Inosuka a sabiendas que si bien esto podría ser bueno para su aldea, era claro que no era algo seguro. No, en más de una ocasión escucharon rumores de acontecimientos provocados por Jinchurikis en otras aldeas. Sí, el Kyuubi es muy poderoso. Ya antes en otras aldeas se dieron situaciones peligrosas con los Jinchuriki, no creo que sea lo mejor que esté en la aldea. Quiero decir, y si esta vez se libera en la aldea, los presentes miraron al hombre de pelo rubio que había hablado. Era una posibilidad y que pasara iba a ser un desastre tan grande que desde ya los hacía sentir miedo.
El anciano Kage sabía eso bastante bien y antes de que el sentimiento, la propia idea estuviera más en su cabeza decidió decir algo. Tal vez el Kyuubi pueda ser fuerte, pero no es casualidad que un Jinchuriki pueda ser más peligroso que un Biju. Por tanto, así fue difícil en la pelea, estuve a punto de morir, Jiraiya también dijo haciendo que esta idea estuviera más en su cabeza. ¿El maestro Jiraiya está bien? Preguntó el hombre rubio un tanto preocupado y es que, de todas las personas fuertes en su aldea el hombre estaba dentro de los primeros y con lo que había pasado en la aldea iban a necesitar ayuda. Sí. Tuvimos mucha suerte, dijo el anciano Kage e hizo silencio por unos segundos. Sin embargo, terminamos con él, dijo el anciano Kage firmemente a fin de sacar la idea de las cabezas de los presentes. Eso es imposible. Incluso si el cuarto Hokage, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade, tú y otros cientos de shinobis hubieran luchado con el Kyuubi no podrían hacerlo, no estuvieran cerca de hacerlo, dijo Danzo confiando en que lo que decía era cierto y no estaba equivocado y por eso mismo el anciano Kage rió. Sin duda alguna el hombre era un maldito, pero no muy diferente a cuando era más joven el hombre aún tenía más miedo que él a morir, aún ignoraba demasiadas cosas. Tal vez puede ser cierto, pero no somos Kages porque sí, porque se ve bien el nombre, Danzo. Como te dije no fue fácil, estuvimos muy cerca de morir, pero el Kyuubi fue tratado, dijo el anciano Kage enfureciendo a Danzo a pesar de que él mismo estaba casi seguro de que el hombre estaba mintiendo. La pelea fue intensa, hubieron grandes explosiones que sin duda alguna podrían dar esa posibilidad, dijo Shikaku evaluando las opciones rápidamente y más con lo que había visto. Puede que sea cierto, añadió todavía pensando en esa posibilidad y eso llamó la atención de Danzo. El Kyuubi no es cualquier Biju, dijo dejando claro esto en la cabeza de cada uno de ellos y así mismo para que puedan estar de su lado. Eso es imposible de negar, pero fue más de una vez que el Kyuubi se dejó escuchar y muy molesto, además están esas incontables armas que se crearon en el cielo. Si se piensa en ello es muy posible que haya muerto, dijo tranquilamente, aunque con un poco de duda a sabiendas que luego de eso la pelea se extendió por casi 2 minutos más. Eso fue lo que pasó, gracias a ese jutsu, los jutsus de Minato, Jiraiya, la ayuda de las invocaciones terminamos con él. Su cuerpo se mantuvo por un tiempo en el lugar, pero luego desapareció en un brumo de chakra pesado, dijo el anciano Kage e hizo silencio por algunos segundos. Si ya esto es todo, será mejor que continuemos trabajando, dijo el anciano Kage mientras miraba a su excompañero de equipo muy insatisfecho por lo que le había dicho y si tenía el pensamiento de que era mentira. Decir lo contrario no solo iba a llevar a una larga discusión, sino que también al no tener pruebas no iba a obtener lo que deseaba. Él maldijo al hombre, no iba a dejar que las cosas terminaran de esa forma. No, no iba a hacer eso. Iba a buscar esas pruebas e iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para obtener lo que deseaba. Por el momento, el hombre pensaba que había ganado y podría mantenerse tranquilo. Él, por su parte, iba a hacer su trabajo. Fin 7.